Bé, en primer lloc, benvinguts tots al Instituto, bienvenidos al Instituto de Estudios del Autogobierno. Iniciamos esta sesión que está dedicada a no hay que justificar, creo, mucho el por qué se ha organizado, ¿no? Es decir, las relaciones entre tribunales y parlamentos, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, pues bien, hay una serie, digamos, de elementos que han puesto sobre la mesa no solamente lo que pasa, sino por qué pasa lo que pasa y si eso que pasa es un cierto replanteamiento de cuestiones clásicas que vienen desde el mundo del liberalismo político, de la separación de poderes como una de las bases, ¿no?, de los estados de derecho, etcétera. A ver, solamente un poco una breve, digamos, presentación del tema y luego le doy la palabra al ponente de hoy, José Antonio Martín Pallín, que es suficientemente, creo, conocido por todos. A ver, un tema clásico de la teoría política, clásico, quiere decir desde la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, en el mundo contemporáneo, es las relaciones entre Estado de Derecho y democracia, ¿no?, que a veces en el debate, podríamos decir, mediático, se mezcla constantemente, que parece que una cosa vaya con la otra de una manera perfectamente armónica, cuando no es así. Cuando es un tema clásico, precisamente el análisis de las tensiones entre estas dos cuestiones. Y esto un poco se refleja institucionalmente en la tensión a analizar hoy, ¿no?, entre tribunales y parlamentos. Estado de Derecho y democracia son podríamos decir, dos polos de las democracias o de los sistemas democráticos contemporáneos que están siempre en tensión. Hay otros polos, un polo socioeconómico, un polo más técnico-funcional de lo que es los valores no morales, ¿no?, valores como la eficiencia, como la estabilidad, como la eficacia, el polo nacional, que es otro que está en tensión, pero en términos generales el nuclear, yo diría, de los sistemas políticos es ¿no?, tensión entre democracia por un lado y Estado de Derecho por otro. Una segunda cuestión es que si vemos el mundo de las democracias desde la perspectiva de la política comparada actual, el siglo XXI, bueno, pues está visualizando un retroceso de las democracias. Es decir, que en contra de las expectativas que algunos tenían a finales de los 80, primeros la década de los 90, de que esto de las democracias, pues en fin, era imparable, ¿no?, que iba, digamos, a expandirse, etcétera, pues no ha sido así. Los análisis de política comparada nos dicen, primero, que hoy hay menos democracias que a finales de la década de los 90. Y segundo, que algunas de las democracias que hay tienen problemas de legitimación y de funcionamiento institucional peores, digamos, ¿no?, que las expectativas de hace 25 años. En cuanto a los estados de derecho, pues bueno, hay dos puntos que parecen muy básicos, ¿no?, para hablar de si existen o no y cuando existen de su calidad, que son, primero, el nivel de calidad de los derechos y libertades, que eso tiene todo, como saben ustedes, todo un espectro de posibles, en fin, concreciones, implementaciones y maneras de analizarlo. Y el segundo puntal, pues sería la separación de poderes, entendida tanto a nivel, pues, horizontal, ¿no?, la clásica, la lockeana, ¿no?, del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero también la territorial, en su caso, cuando hay, en fin, estados federales o regionales, etcétera. Entonces, bueno, este seminario, un poco la idea que tenemos desde el Instituto es que se centre en estas dos instituciones, tribunales y parlamentos, y ver cómo queda esto de la separación de poderes hoy en la práctica, no solo en el Estado español, sino también desde una perspectiva europea. Y de ahí las dos mesas redondas que después de de la ponencia inicial, pues realizaremos. ¿Qué puntos de tensión podemos decir que hay hoy
en nuestro contexto. Bien, sin hacer una lista como muy exhaustiva, tenemos cuestiones que están en los periódicos y en el debate no solo académico, sino político. El tema de los europarlamentarios y la inmunidad. Este es un tema que en este momento es un poco confuso y que está abierto, está por solucionar, ¿no? ¿Es aceptable que un tribunal le diga a un parlamento lo que puede discutir y lo que no? Es decir, ¿puede un tribunal decirle al presidente de un parlamento que cambie el orden del día porque no es aceptable de acuerdo con el marco jurídico, etcétera, etcétera? La pregunta tiene respuestas distintas en nuestro contexto y en contextos europeos, en estados europeos. No me refiero a la Unión Europea ahora, sino a los estados de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de participación y los derechos de representación, los derechos de los diputados, una vez han sido elegidos, cuando estos también, en fin, son cuestionados en la práctica concreta, también por algunos tribunales? Es otro aspecto de la relación entre parlamentos y tribunales, ¿no? Una decisión judicial que puede incluso cambiar las mayorías de un parlamento en cuanto a los diputados que han sido elegidos en unas elecciones, ¿no? Es otra tensión del polo democrático y el liberal, ¿no? En fin, todas estas cuestiones creo que vale la pena analizarlas y en el Instituto nos ha parecido así, ¿no? Y dedicarles una sesión concreta, un poco alejada de lo que es el ruido mediático y político de partidos, etcétera, del día a día. A todo esto, pues claro, elementos de contexto que hay que añadir, pues serían, pues bueno, la situación hoy de las democracias en cuanto a las relaciones con la ciudadanía, los distintos grados de desafección, que no se miden solo por la participación electoral, se miden también con otros indicadores. La crisis política de la Unión Europea, que desde hace como mínimo, desde la crisis del llamado Tratado Constitucional y la sustitución por un tratado, ¿no?, de Lisboa un poco así, digamos, disminuido, degradado respecto a la idea o proyecto inicial, ¿no?, el ascenso de los movimientos populistas, del signo que sea, lo que me refería antes de una cierta degradación en algunos estados de los derechos y libertades. Todo esto, en fin, el impacto bastante ambivalente, creo, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en lo que son los procesos políticos e institucionales clásicos. Todo esto, digamos que son elementos un poco como de paraguas, ¿no?, de contexto, que para hablar de la separación de poderes hoy creo que es, en fin, un poco para justificar, digamos, el objetivo que nos indujo en el Instituto a realizar este seminario. Ya digo, con una intención más analítica, que no, obviamente, que es un poco la función de un instituto de investigación, que no una función, podríamos decir, más vinculada a lo que es la vida cotidiana, política, mediática, etcétera, etcétera. Bien, y sin más, pues bueno, para iniciar esta sesión, pues se me ocurrió que una persona importante y relevante, digamos, como José Antonio Martín Pallín, que, en fin, voy a hacer una brevísima presentación porque es más que conocido, pues sería una persona bastante idónea, porque tiene, digamos, un perfil que no siempre se da en el mundo, digamos, de los operadores jurídicos, un perfil a la vez, digamos, académico y, en fin, de haber estado en situaciones, en fin, en instituciones que toman decisiones, digamos, importantes de tipo práctico, ¿no? José Antonio Martín Pallín ha sido, pues, fiscal en diversas audiencias territoriales, ha sido fiscal del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda de lo Penal,
últimamente de moda, digamos. Esta es la segunda, ¿no?, de lo penal. Por tanto, es un tema que conoce perfectamente bien, incluso en la composición de este personal, los magistrados de este órgano. Es miembro del Comité de Bioética de España, del Instituto de Estudios Canarios, el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia, Paraguay, de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas y haciendo varias misiones especiales, Venezuela, México, Perú. Fue premio de jurista del 96 de la Universidad Complutense, presidente de la Asociación por los Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia. Ha sido también, como decía, miembro fiscal del Tribunal Supremo, ha publicado pues, numerosos trabajos también en la prensa. Últimamente también es una persona como muy conocida en los debates o en las entrevistas de televisión, mediáticas, etc. En fin, está presente en la cadena SER, ha escrito durante tiempo en El País, etc. Yo creo que es una persona bastante idónea como para que ahora haga pues, esta primera intervención para conducir un poco lo que será el resto del debate. A ver, la organización de la sesión es muy simple. Hacemos esta primera ponencia. Abriremos un turno de palabras para, si ustedes quieren hacer comentarios, sugerencias, críticas, en fin. Y posteriormente haremos un descanso. Habrá como aquí cafés y estas cosas que normalmente se hacen en los breaks de este tipo de actos. Y en la segunda parte haremos seguidas las dos mesas redondas. Una para dedicar el tema de tribunales y parlamentos, erosión quizá de la separación de poderes, dedicada a Europa, centrada en Europa, y en segundo lugar lo mismo, pero dedicado al Estado español. Estas dos mesas serán moderadas por dos investigadores de aquí del instituto, la primera por Marc Sanjaume, que es politólogo, y la segunda por Gerard Martín, que es jurista de esta casa. Bueno, pues sin más, José Antonio, pues tienes la palabra. Gracias. Bon dia a tothom. Muchas gracias, Ferran, porque tengo la oportunidad, en estos tiempos escasa, de participar en algo que a mí siempre me ha parecido que era el verdadero lugar en donde se debían discutir todos estos problemas de la división de poderes, de la trascendencia que tiene para la subsistencia del sistema democrático y del sistema de libertades, pero que se ha ido de las manos, ha saltado de los círculos académicos o institucionales, como en este caso, y ya es una moneda de cambio que se utiliza en todos los medios de comunicación, donde han surgido espontáneos que se han hecho especialistas de la noche a la mañana, en horas 24, en materia de parlamentarismo, de derecho político, de Estado de Derecho y de libertades. Y nos encontramos con que es habitual en los medios de comunicación, pues no sé de dónde lo han sacado, hacer un ranking de calidad democrática y de calidad de Estado de Derecho en nuestro país. Estábamos en no sé qué posición, porque repito que no he encontrado esa clasificación, y de repente salen unos jueces de Schleswig-Holstein y los comentaristas dicen que eran unos pobres hombres de un juzgado de paz de ahí de tal, que dónde se van a comparar con la excelencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que yo formé parte. Después han seguido el mismo camino despreciativo los jueces belgas. Espero que también los jueces suizos en su momento, y ya en el sumum del disparate, cuando veamos la resolución
de los tribunales escoceses, pues nos situaremos a la cabeza del parlamentarismo, precisamente de la cuna del parlamentarismo, que es el Reino Unido. Esto es lo que hay en los medios y lo que se inocula en la sociedad española y que da lugar a tensiones que algunas veces alcanzan unos niveles preocupantes. Si me permiten, voy a empezar con una frase de connotaciones bíblicas, en el sentido de que yo diría que no es bueno que el gobierno de un país esté en manos de los jueces. Esto supone una anomalía en el esquema tradicional de la división de poderes, acuñada inicialmente, pero que después se perfecciona por un tal Montesquieu, del que un conocido político español que lo remató porque ya había muerto en el año 1985 con ocasión de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que ya anunció un poco lo que no solamente es un mal, hay que reconocerlo, de nuestro país, sino también en otros países, como ha apuntado antes Ferran. Y sostenía la tesis de que el nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial por parte del Parlamento les legitimaba más que si se nombrase entre esa parte que dice la Constitución de los 12, entre jueces y magistrados. Aquella frase de Montesquieu ha muerto, pronunciada se le atribuyen a Alfonso Guerra, pero creo que él lo ha negado, me da igual, pero lo cierto es que Montesquieu, si no ha muerto, está a punto de fenecer. Esta teoría inicial de la división de poderes es difícil encajar en la vida real, porque siempre hay, y hemos vivido en países tan consolidada tradición institucional democrática como el propio Estados Unidos, o recientemente el Reino Unido, como he dicho, cuna del parlamentarismo, se ha puesto o está, en mi opinión, en crisis. En el Reino Unido, en Estados Unidos hace ya tiempo que todos los tratadistas han llamado la atención sobre el excesivo intervencionismo del Tribunal Supremo en materias que eran netamente políticas, pero no de ahora, sino incluso a principios del siglo XX. Y llamó la atención especialmente el sistemático desmontaje que hizo el Tribunal Supremo de la política de Roosevelt de la nueva frontera, en el sentido de que se fue cargando una a una 42 leyes emanadas de la política de Roosevelt. A partir de ese momento, algunos especialistas empiezan a alarmarse y denuncian lo que se conoce en nuestra terminología como el activismo judicial. Si el activismo judicial se impone a las decisiones del Ejecutivo, necesariamente se produce un desequilibrio y una irrupción o una contaminación, no sé si por ósmosis o por qué naturaleza o por qué otro fenómeno, pero lo cierto es que la consecuencia práctica fue que una política de desarrollo progresista pues fue desmontada por el Tribunal Supremo norteamericano. Y recientemente, y en este caso sucede afortunadamente al revés, el señor Boris Johnson se permite suspender manu militari prácticamente las actividades del Parlamento con objeto de demorar la votación sobre el Brexit. Y es el Tribunal Supremo del Reino Unido el que le dice al Premier que esto no se puede hacer, que es una invasión en los poderes o en las prerrogativas exclusivas del Parlamento. Estas prerrogativas exclusivas del Parlamento yo creo que se ponen de relieve en el Bill of Rights, que establece algo que aquí cuesta trabajo entender, en el sentido de que ninguna resolución del Parlamento inglés puede ser revisada por ningún otro poder. Y lo dice claramente en los años 1800
XV, si mal no recuerdo, y lo renueva en las leyes posteriores parlamentarias. Esto quiere decir que es difícil llegar a un punto de funcionamiento casi de laboratorio en el que los poderes estén netamente diferenciados y marcados. ¿Por qué digo esto? Porque a los tribunales nos llegan acontecimientos de la vida real que, bueno, habrá que resolver con mayor o menor acierto. Pero aquí mismo, y dentro del campo ya del derecho administrativo más que del derecho constitucional, se mantuvo el principio de la exención de control de los actos políticos del Gobierno. Esto fue una teoría, por supuesto, muy querida y muy alentada por la dictadura, que estaba encantada con el tema de la intangibilidad de los actos políticos. Desaparece o se difumina, porque no desaparece totalmente, cuando se instaura la Constitución de 1978 y se produce una modificación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pero queda siempre un margen en el que todos podemos estar de acuerdo que no puede el Poder Judicial, de una u otra manera, interferirse en determinadas situaciones. Por ponerles un ejemplo que he vivido personalmente, que demuestra que esto de la utilización del derecho penal no es una novedad exclusiva en estos tiempos. Bueno, pues estando yo formando parte de la sala, se presentó una querella contra el presidente Aznar por haber declarado o participado, él dice que nunca lo hizo, en la guerra de Irak. E incuestionablemente el problema era ¿qué delito es este? Y desde el punto de vista incluso contencioso, ¿cómo podía corregir un tribunal una decisión del Ejecutivo de tanta trascendencia como era participar o no participar en una guerra? Bien, yo no tuve ningún problema para archivar de plano, sin admisión a trámite, la querella, porque me parecía una intromisión que no era propia del derecho penal, aunque, dicho sea en términos coloquiales, yo participaba en las manifestaciones contra la guerra de Irak. Pero bueno, una cosa era mi participación como ciudadano y otra como juez, que no me permitía la osadía de corregir algo que tendrían que corregir los políticos en su momento y los ciudadanos cuando llegase el momento de la votación, aprobando o criticando o censurando esta decisión. Esto quiere decir que yo, quizá en ese momento, lo confieso sin darme cuenta, estaba asimilando una doctrina que también existe en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero por parte de algunos jueces, no de todos, no todos participan de esta teoría, que es la self-restriction, es decir, la autorrestricción del Poder Judicial cuando ve que se introduce por terrenos, digamos, pantanosos que invaden de una manera flagrante decisiones exclusivas del poder político. Con estos componentes, bueno, en España todo el mundo dice que al principio éramos una democracia incipiente, 40 años de dictadura en cualquier país del mundo producen un vacío casi letal, por lo menos de las costumbres, de los usos y de la cultura democrática, y realmente no estábamos, pues, en definitiva, muy afinados desde el punto de vista de las teorías al uso que habían puesto en marcha y se habían desarrollado en países con sistemas democráticos más consolidados. Y, por ejemplo, se plantea también otro problema importante que produce después, paradójicamente, una invasión del Poder Judicial en el Poder Legislativo y que muchos han obviado en este momento, quizá porque las tensiones
políticas no permiten nada más que una referencia de pasada sobre un suceso que pone las bases de lo que estamos viviendo en estos momentos, que es el caso Atutxa. El Parlamento y el Tribunal Constitucional, que no en vano, repito, no forma parte del Poder Judicial, y aviso a aquellos que parece que deben tener conocimiento del derecho penal que la desobediencia solamente es a las resoluciones judiciales, por mucho que se haya modificado la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Como muchos recordarán, en los albores ya de nuestro parlamentarismo se produce una defección de unos 5 o 6 parlamentarios que formaban parte del Partido Comunista y que deciden abandonarlo y integrarse en un grupo distinto. En ese momento surge una discusión que no voy a plantear ahora, solamente pongo sobre la mesa porque después sirve de pretexto para el caso Atutxa. Y se llega a la conclusión, esto lo dejo en manos de los especialistas, de que el escaño es de la persona y que no es del partido. Bueno, es una decisión, se puede discutir, efectivamente, pero yo la soluciono de una forma muy simplista. A mí me gustan las cosas simples. Si el escaño, efectivamente, se gana con la ayuda económica y participando dentro de un partido, recabando el voto, ¿por qué muchos partidos se dedican a fichar a figuras relevantes porque estiman que esa persona puede atraer los votos? Luego ya sería un factor a favor de la decisión que tomó en ese momento el Tribunal Constitucional. Les inmunizó frente a la petición de destitución y de rescate de los escaños por parte del partido político y se sentó esa doctrina que se mantiene hasta el momento presente y que no se ha variado. Pues bien, el caso Atutxa es un caso en este aspecto paradigmático porque fue un continuo ir y venir entre las decisiones del Tribunal Supremo y las decisiones del Parlamento Vasco. El Tribunal Supremo, ni más ni menos que la Sala del 61, que es la que sustituye al Pleno, porque sería inmanejable, decide ilegalizar a Herri Batasuna. Y entonces pues, se produce una decisión que se le pide al presidente de un Parlamento, vamos a olvidarnos de los nombres, y a la mesa de ese Parlamento que proceda a la destitución, bueno, primero a la disolución del partido político. Hasta ahí podíamos estar más o menos de acuerdo, pero no solamente a la disolución del partido político, sino también a la separación, en contra de todas las teorías, de todo lo que se había decidido con anterioridad, de los parlamentarios que se habían refugiado en un grupo mixto en el que, como cuenta un íntimo amigo de los albores de la transición, pues por ejemplo convivió con Blas Piñar. O sea, esos grupos mixtos son de una especie de amalgama en la que se puede encontrar un extremista de izquierda, Blas Piñar, y cualquier otra persona ideológicamente también con componentes distintos. Los letrados de la Cámara pues informaron en sentido de que procedía la disolución del partido, pero no la privación del escaño. Esto da lugar al primer procedimiento judicial que se divide en dos fases. Una fase, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que llega a la conclusión de que efectivamente no existe ningún delito de desobediencia, con el apoyo del Ministerio Fiscal, y se llega a una sentencia absolutoria. Llega el recurso de una institución entonces incipiente, ahora pujante, como es el partido Vox, y el Tribunal Supremo
por obra de un personaje que está ahora muy de actualidad, que preside la sala, pues devolverlo para que se formule acusación. Y nuevamente el Ministerio Fiscal pues vuelve a mantener la tesis de la absolución y ya entonces ya se recurre en casación y con el solo apoyo de la acusación popular de Vox se produce una condena al presidente del Parlamento y a 2 componentes de la mesa. Pero claro, aquí cuando muchos pensamos y en buena hora nos integramos en unos sistemas supranacionales de justicia como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ahora, muy importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, pues finalmente adopta una postura que aquí sí que efectivamente hay un equilibrio, yo no sé si una autorrestricción o quizá una salida que muchas veces hay que confesar los jueces tomamos acudiendo a argumentos formales. Llamo la atención sobre esa sentencia para el que tenga interés que, como todas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo y de la mayor parte de los tribunales, tiene una especie de recopilatorio de antecedentes. Y en ese recopilatorio de antecedentes se hace una referencia subliminalmente crítica a lo sucedido en este ir y venir del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Tribunal Supremo de España. Pero finalmente encuentra la solución y cuando se encuentra una solución fácil, los jueces tenemos la tentación de utilizarla para evitar desarrollar más profundamente una teoría. Y dice, señores, este señor venía absuelto y ya la doctrina de este tribunal es constante en el sentido de que para revocar una sentencia absolutoria es necesario que se celebre un nuevo juicio con nuevas pruebas. Como esto no se ha llevado a efecto, pues se ha vulnerado el derecho al debido proceso y, por tanto, anulamos la sentencia. Pero el fondo del conflicto queda intacto, en el sentido de que si realmente, y además solo con la acusación popular, ruptura de la doctrina Botín, hecha también por el mismo señor, Manuel Marchena, presidente del tribunal, pues lleva a esta conclusión y en este caso, pues por desgracia, cuando se absuelve a las personas condenadas, el conflicto sigue permanente y se ha agudizado en estos momentos. Y con ello entro ya en una cuestión que, para acortar un poco los plazos y establecer el debate, que para algunos se inicia políticamente y jurídicamente en esa incomprensible sentencia que rompe las reglas del constitucionalismo de la, la aprobación parcial del Estatuto de Autonomía y haciendo unas correcciones que incuestionablemente tenían un calado político importante. No olvidemos que esto se hace por nuestro Tribunal Constitucional después de que los 2 parlamentos hubieran aprobado el estatuto tal como iba y que se hubiera celebrado un referéndum. Esto escandalizaría a cualquier parlamentarista, a cualquier especialista en derecho parlamentario, de que un Tribunal Constitucional se permita introducirse por esos vericuetos, desautorizando de alguna manera algo que en democracia es sagrado, la aprobación de los parlamentos y nada menos que un referéndum plebiscitario. Pero entrando ya en el tema que nos ocupa, cuando se inicia un procedimiento, y yo llamo la atención siempre sobre una frase, porque se utiliza mucho y sobre todo en el juicio, con esta especie de puesta en escena que desgraciadamente aparece con el terrorismo y con la criminalidad organizada, que es la entrada masiva de miembros normalmente de la Guardia Civil o de la Policía con pasamontañas y que entran en una oficina y se llevan todo el sistema informático, se llevan todo.
para dar la sensación de que se estaba ante una organización criminal y que, por tanto, había que investigar lo mismo que se investiga a un grupo de narcotraficantes o a un grupo de terroristas. Creo que antes de tomar esta medida, los responsables, que después no se enteran de nada, como se vio en el juicio, el señor ministro del Interior, mi compañero de profesión, el señor Zoido, no sabía nada de lo que había pasado el 1 de octubre, lo cual no deja de ser sorprendente. Pues bien, en la primera intervención que tiene el Tribunal Constitucional, en lo que yo considero la fase terminal, es sobre la inconstitucionalidad de la ley de referéndum. Yo pienso que realmente con una estricta aplicación del texto constitucional, la ley en sí era inconstitucional porque no encajaba en un artículo, en el único artículo. Hay dos artículos de la Constitución que conviene resaltar que son una herencia casi mimética de la ley orgánica del Estado del general Franco. Son el artículo 2, clave de todo el debate, y el artículo 8, en el que se encomienda al Ejército, y esperemos que no salga ningún espontáneo pidiendo al amparo del artículo 8 la intervención del Ejército, la garantía del orden constitucional. Está copiado literalmente, salvo que se sustituye orden institucional por constitucional. Pero en el artículo 2 se habla de un tema que podría dar lugar a otro seminario. Se habla de la indivisible unidad de la nación española, patria, o sea, se habla de nación y de patria. Pero no se habla de la separación de parte del territorio del Estado. ¿Y de dónde se habla de la separación de parte del territorio del Estado? Pues en el Código Penal, al regular el artículo de la rebelión. Es el único que de una forma clara, no lo dice la Constitución, dice que es delito el alzamiento público y violento para segregar o apartar de la soberanía nacional a una parte del territorio, repito, territorio nacional. Pues bien, yo no voy a poner objeciones a esta decisión en el sentido de que, evidentemente, con el texto en la mano, podría aceptarse que era inconstitucional. Sigue, además, con una decisión de advirtiendo que no se puede celebrar ese referéndum. Posteriormente, la ley de transitoriedad, que ya tiene otro componente, también se somete al filtro de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional pues dice que es inconstitucional. Y, por tanto, estamos en un terreno todavía estrictamente político. Yo creo que no hay en este momento conflicto. Puede haber discrepancias respecto de la resolución, pero no hay conflicto de colusión o de confusión de poderes. Cada uno actúa dentro de sus respectivas competencias. El Parlamento catalán desarrollando sus facultades propias de elaborar estas normas y el Tribunal Constitucional, con arreglo a su ley orgánica, pues revisando la constitucionalidad de las leyes. Repito que hasta aquí el conflicto se mantiene en ese campo, en ese terreno de juego. Y además, para aquellos que tratan de justificar, y está en la sentencia inacabable que acaba de dictar la Sala Segunda, había una especie de conspiración interna con el Infocat, el Diplocat y no sé qué, que vamos, eso está muy bien para un entretenimiento de los jefes de la policía, pero el Tribunal Constitucional dice textualmente, la sentencia declarando inconstitucional, que, repito, en este momento hablo de memoria, que los políticos catalanes habían anunciado públicamente a la opinión pública nacional e internacional y a los electores de Cataluña que les pedían el voto para iniciar lo que se denomina la hoja de ruta. Luego, mayor claridad, mayor transparencia y mayor componente político de una decisión es muy difícil encontrarla.
reconocido, repito, por el propio Tribunal Constitucional cuando entra a analizar la ley de referéndum. Pues bien, esta hoja de ruta se desarrolla en los términos por todo el mundo conocidos, y si pudiéramos hacer un paréntesis o meter en una burbuja el tema del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía o lo sucedido el 1 de octubre, si en ese relato de la propia sentencia del Tribunal Supremo, que por cierto rompe todos los esquemas de lo que debe ser una sentencia penal, porque no introduce hechos, la verdad, pero si hacemos un balance cuantitativo, hay el doble de juicios de valor que de relato de hechos objetivos. Entonces, eso es intolerable en el que tenga la más mínima idea de lo que es una sentencia penal. Los juicios de valor hay que llevarlos a los fundamentos de derecho y procurar utilizarlos lo menos posible, sobre todo cuando predeterminan el fallo. Elementos objetivos, pues nos encontramos exactamente con estos dos que me he referido, y un delito de malversación que realmente me resulta, después de leer la sentencia y antes de leer la sentencia, verdaderamente paradójico e imposible de integrar lo que haya pasado y lo que siga pasando en el actual Código Penal, porque, y con esto me salgo un poco del tema, pero entro ya en el tema del derecho penal para después hablar de las inmunidades e inviolabilidades de los parlamentarios. En nuestro sistema penal de toda la vida ha existido la malversación propia y la malversación impropia. La malversación propia es muy sencilla, es lo que en las épocas decimonónicas llamábamos el funcionario infiel, aquel que teniendo la caja, pues metía la mano en la caja y normalmente se iba o se fugaba con una persona distinta de su esposa legítima. Esto lo veíamos mucho, se puede repasar en la jurisprudencia. No es el caso, creo yo, de malversación por el que ha condenado el Tribunal Supremo. Y después la malversación impropia, que era una especie de bomba de relojería, en el sentido de que era destinar cantidades de una partida presupuestaria a fines distintos de los que decía la partida presupuestaria. Esto en la época de Franco no pasaba, porque incuestionablemente estaba todo muy controlado, pero ya en una democracia, pues por ejemplo, sería malversación destinar una partida para otros fines, para promocionar o subvencionar una corrida de toros en un ayuntamiento. Pues hombre, entramos en un terreno que yo creo que el derecho penal tiene muy poco que decir. Hasta tal punto tenía poco que decir y se dieron cuenta de que había un conflicto explosivo y que se podía utilizar con querellas propias unos contra otros, que el grupo de estudios que hace la reforma ad hoc, porque es una reforma ad hoc del año 2015 para hacer frente, está programada para hacer frente a todo lo que se venía intuyendo que iba a suceder en esta hoja de ruta a la que me he referido, copiando una vez más mal del alemán. Yo no sé si es que tenemos una incapacidad endémica y crónica para entender los textos alemanes, pero lo cierto es que transforma esta malversación impropia en administración desleal y lo lleva al título de los delitos contra el patrimonio. Y entonces, pues habría que decirle a uno de los ilustres componentes de ese grupo de trabajo, el señor Marchena, que si lo llevas al título de los delitos contra el patrimonio, uno de sus componentes es el ánimo de lucro. Y, por tanto, ustedes verán por dónde aparece el ánimo de lucro, aunque pueda discutirse si unas partidas u otras partidas van hacia unos fines o hacia otros fines y gastos. Entramos ya directamente y hago un salto en el procesamiento y algo que tampoco se ha comentado suficientemente, sobre todo en ámbitos
judiciales, que es la detención arbitraria. Hay un informe, como saben, del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que critica la medida tomada de la detención preventiva. Una vez más saltan los resortes de la España invertebrada y resulta que no, que esto nos tiene manía. Como, vamos, algunos también de los presentes han vivido el franquismo, los que hemos vivido el franquismo conocemos exactamente esta especie de psicosis o de psicopatía que tienen algunos políticos españoles y que tienen siempre la sensación de que la leyenda negra permanece y que el resto de Europa nos tiene manía. Nos tiene manía la ONU, como la tuvo en el año 46 al condenar el régimen de Franco, y nos tiene manía la Santa Sede cuando el Papa pide, por ejemplo, el indulto de Grimau y así sucesivamente. Y todo esto, el argumentario que se dice ahora del franquismo pronunciado en palabras por el dictador, era la conspiración judeo-masónica. Entonces resulta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha pasado a ser un componente de la conspiración judeo-masónica. Y el resto de los países que están diciendo, por ejemplo, olvídense ustedes de la entrega por rebelión, en todo caso Bélgica por malversación y desobediencia, también es otra conspiración que ahora veremos consumada. Por ejemplo, ya está consumada en Suiza, donde el que pudiera ser el viceministro de Justicia de la Confederación ha dicho textualmente que se olvide España de la entrega porque considera que son delitos políticos. Y ya para cerrar mi intervención y poner de relieve una vez más este conflicto entre el Poder Judicial y el Parlamento, se riza el rizo con ocasión del tema de la prisión preventiva, del artículo 384 bis, en el que se produce algo asombroso. El Tribunal Supremo le dice a la mesa del Parlamento cómo tiene que aplicar el reglamento del Parlamento. Textual. Y lo que es más asombroso, la presidenta y la mesa, que deberían haber escuchado a los letrados, pues dice que sí, que tiene razón el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo es el único que puede interpretar el reglamento del Congreso de los Diputados. Si aquí no hay una ruptura, no ya digo de la división de poderes, sino del sentido común, que es algo más peligroso todavía, pues no tengo nada que añadir. Lo cual, como es lógico, llevaba a que se pusiese sobre el tapete un tema que ahora, en estos momentos, pues ha adquirido una relevancia vital y que lo vamos a ver resuelto en unos días, que es el tema de la inviolabilidad y de la inmunidad. Que hay que distinguir los términos. El término inviolabilidad es por las expresiones y decisiones tomadas en el Parlamento y el tema inmunidad es frente a las detenciones arbitrarias. Pues bien, el tema de la inviolabilidad de estas decisiones se ha puesto de relieve por una vía indirecta. En ese sentido, la sentencia lo aborda de una manera absolutamente torticera. Es una sentencia barroca, abstrusa, incomprensible, en la que se trata de vestir un disparate sobre la base de abrumar al sufrido lector con una serie de principios de dogmática jurídico-penal que están muy bien en una facultad de Derecho, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la sentencia. Comentaba antes de entrar con Ferran que escuchaba a un filósofo que ha dicho, dice, esta sentencia es maravillosa y debía ser de obligada lectura en los colegios. Pobres niños que habrán hecho para tener que soportar la lectura de esta sentencia. Nos es difícil. A los que estamos en ello desde hace tiempo, imagínense para esas pobres criaturas el tener que aguantar la lectura de la sentencia. Y se establece ya de una manera
que yo creo que va a ser muy definitoria, el tema de la inmunidad o inviolabilidad parlamentaria con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo y también al Parlamento Estatal. A mí me parece incomprensible, y esto demuestra una patología preocupante por parte del Tribunal Supremo y en parte también por el Tribunal Constitucional, que se tenga como una especie de dogma de fe que la previa autorización, llamada suplicatorio en nuestro sistema, no sé exactamente cuál es el nombre exacto en el sistema parlamentario europeo, para iniciar una causa contra una persona, contra un parlamentario, sea necesario. Esto es evidente, se reconoce también en nuestro sistema. Pero si es casi algo unánimemente admitido que efectivamente es para iniciar y no para proseguir, y sobre todo cuando ya ha recaído un auto de procesamiento o nos encontramos ya en una fase más avanzada, incluso en la apertura del juicio oral y la celebración de las sesiones del juicio oral, es algo que, en mi opinión, no ofrece ninguna duda. Donde el derecho no distingue, nosotros no podemos distinguir. Las normas que rigen la inmunidad o inviolabilidad de los parlamentarios, nada se dice, ni en la legislación española, ni en las normas del Parlamento Europeo, que solamente puede producir efectos para iniciar el procedimiento y que una vez que se ha iniciado, pues ya tenemos la imposibilidad de aplicarlo. Esto creo que es una, digamos, distorsión del principio de inmunidad, porque a la inversa no existe ninguna duda de que si se pierde la condición de parlamentario, desaparece la inmunidad. Luego, mientras exista la inmunidad, mientras se tenga la condición de parlamentario, la inmunidad permanece en el momento inicial, durante y en el momento del juicio oral. ¿Que eso produce un trastorno procesal? Incuestionablemente, pero mire usted, que nosotros nadie tiene la culpa de que hayan caído en las redes del derecho penal unos parlamentarios. Han sido ustedes los que los han llevado al procedimiento. Luego, si existe una condición de electos para ser parlamentarios, los efectos, incuestionablemente, por muy perturbadores que sean y que puedan desmontar un juicio de esa naturaleza, tienen que producirse. La propia Ley General Electoral española lo dice claramente, que una vez que han sido declarados electos y que es a las 48 horas, si no hay ninguna impugnación del recuento, ya se adquiere la condición de parlamentario. Que esos dogmas, ritos y ceremonias más propias del juramento de Santa Gadea que de un parlamento serio, de que si acato, si juro, si prometo, y todo el mundo está con el oído puesto a ver qué dice este, por imperativo legal o por la llegada del tren a Cantabria, acato la Constitución. Todo esto lo hemos visto en un espectáculo verdaderamente lamentable en la última toma de posesión de los parlamentarios, lo cual nos lleva a la conclusión de que sería mejor prescindir de esa fórmula del juramento, promesa o acatamiento a la Constitución. Usted se supone que mientras no diga lo contrario y quiera ser parlamentario, está sometido al régimen de la Constitución. El abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de hacer un informe. Ya no se trata tanto de que, como han dicho algunos, el 80% de los dictámenes sean acogidos por el tribunal. No lo sé, que tampoco tengo autoridad ninguna para poder afirmarlo, pero lo cierto es que el informe es impecable. El informe se podrá aceptar o no aceptar por el tribunal, pero el informe a mí me parece impecable. Con arreglo a la Ley General Electoral Española y con arreglo a las normas del Parlamento Europeo, esas personas electas ya adquieren la condición
de parlamentarios europeos y, por tanto, adquieren la inmunidad. Están condenados, algunos de ellos, y otros están en rebeldía. ¿Qué se debería hacer, en mi opinión, respecto de los rebeldes si realmente, como dicen esos comentaristas que citaba al principio, somos una de las democracias más avanzadas, un modelo de Estado de Derecho y un modelo de división de poderes? Pues a mí, en principio, me parece bastante sencillo. Esas personas declaradas rebeldes en un procedimiento y, por tanto, sin condena, si, no nos anticipemos a los acontecimientos, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la tesis del abogado general, adquieren la inmunidad y en cualquier país menos nervioso o menos, digamos, con ese poso autoritario que pesa después de los 40 años de dictadura todavía en nuestro país, el camino a seguir sería el correcto, en mi opinión, es que esas personas tomasen posesión del cargo de parlamentarios europeos, que viniesen a España, que el Gobierno español fuese respetuoso con las normas de derecho internacional que ha aceptado voluntariamente, porque se ha integrado en la Unión Europea no porque le hayan puesto una pistola al pecho, sino porque ha querido integrarse. Si usted quiere integrarse, pues aquello que decían los romanos del pacta sunt servanda, pues usted cumpla con lo que dice la normativa en la que usted se ha integrado. Una vez que adquieran la inmunidad, habría que trasladar el tema al Parlamento Europeo y, en el caso de que el Parlamento Europeo confirmase la inmunidad, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias, la imposibilidad de proceder penalmente. Y con eso, en cualquier país medianamente estable y no tan convulsionado como el nuestro en este momento, pues sería aceptable. A algunos les disgustaría, como es lógico, pero a nadie debe disgustar que se apliquen las normas y las garantías propias de un Estado de Derecho. Estamos, por tanto, ante un dilema final. ¿Quién va a triunfar? Si la interpretación que hace el Tribunal Supremo Español o la interpretación que va a hacer el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, por cierto, ante una, digamos, autocuestión prejudicial planteada por el propio tribunal, que tiene el problema. No la plantean las partes, no la plantea el Ministerio Fiscal, la plantea el propio tribunal por sí mismo y sin consultar previamente con las partes. Pues el propio tribunal tendrá que ser consecuente con las contestaciones que se den a esa cuestión que ellos plantean. Cualquier otra solución me parecería escandalosa y estaríamos, y con esto termino, en lo que es el tema que vamos a desarrollar en esta sesión, una erosión grave en los principios de separación y división de poderes. Y si hay una erosión en el principio de separación y división de poderes, estamos ante una inevitable consecuencia negativa para el sistema democrático. A lo mejor es que no somos ni tan perfectos como dicen algunos, pero ni tan imperfectos como los que sostenemos la tesis que creo que constituye un patrimonio cultural de las sociedades democráticas, que es que el Parlamento, como decía, aunque habrá que actualizar la frase debido a los avances de la medicina, esa frase que estudiábamos en la Facultad de Derecho, de que el Parlamento inglés lo puede hacer todo menos convertir a un hombre en mujer. Esto ya habría que corregirlo a la vista de la cirugía moderna, pero realmente es un punto que a mí me parece fundamental. Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el preámbulo y el artículo 1 de la Constitución española, dejemos que aquellos que ostentan la representación de la soberanía popular tomen las decisiones sin injerencias perturbadoras para la estabilidad democrática y, lo que es más grave, para la convivencia. Muchas gracias.